y esperemos un minutico por si de pronto llega la compañera y empezamos. Vale, profe, gracias. Listo, bueno, ahí logran ver ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces nosotros, por aquí me estoy devolviendo un poco como a las propiedades que habíamos tocado en esa última web, que tienen que ver precisamente con las transformadas básicas. Yo les comentaba que la idea de esto es que nos van a servir, van a ser muy útiles para la parte inversa, porque simplemente es como dice la, la palabra, es devolvernos. Entonces, por ejemplo, por aquí voy a moverme un poco a una nueva página. Voy a darle por aquí un nuevo documento por aquí. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 18 de enero del 2023. Entonces, por ejemplo, decíamos que la transformada de Laplace de A, siendo A un número real, es A sobre S. Entonces, de aquí se desprende que A es la transformada inversa de A sobre S. Entonces, entre comillas, se vuelve un poco fácil la situación porque es aplicar la misma propiedad simplemente despejando transformada, que en términos generales lo podemos decir de la siguiente forma. Si la transformada de la función f de t es f de s mayúscula la f, esto equivale a decir que f de t es la transformada inversa de f de s. Equivale a decir esto. Es decir, siempre que queremos transformar la función f de t, terminamos en la s. Y cuando queremos hacer la inversa, el problema lo partimos de s y llegamos a términos de t. Si usted observa, por ejemplo, el problema 2, el ejercicio 2, observe que es la inversa y todos tienen s. Es decir, usted nunca va a encontrar haya la inversa de, por ejemplo, t más 1. Eso está mal escrito porque la inversa siempre es con la s, porque nos estamos precisamente devolviendo. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta ese tipo de notación a la hora de trabajar con el problema como tal. Y ya en el problema 2, y de hecho para los que siguen, es importante y se debe aplicar esta propiedad que está acá. A usted le va a dar el problema en términos de S y devuélvase. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. A ver si de pronto, bueno, por aquí Carolina como que intentó ingresar, ella me escribió que la llamada se le desconecta. Bueno, esperemos que ya logre estabilizar la llamada. Pero vamos a ver de pronto, Alejandra, que es la que mejor me escucha, o si de pronto Carolina tiene también acceso al micrófono para que participe. Recordemos esta propiedad, a que es igual la transformada de t a la n, siendo n un número Profe, ya entero. pude. Buenas noches, profe, qué pena. Ya me pude conectar otra vez. Listo, Carolina, perfecto, bueno. Estamos por aquí dando un repaso a lo que son las inversas, porque es lo que se requiere para los problemas 2, 3 y 4. Bueno, sobre todo para el 2 y el 4. Para el 3, la verdad, no. El 3 simplemente es aplicar una propiedad que
y voy a compartir enseguida. Entonces les decía que Profe, quiero que, sí, como estaba preguntando, ese sería n sobre n n por i, factorial, sí, n factorial por, ¿sí? eso n factorial sobre s a la n más 1. Correcto, correcto. Entonces observen que de aquí podemos decir automáticamente que t a la n es la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1. Entonces cuando hacemos las inversas, hay que tener en cuenta que muchas veces debemos ajustar los términos para que coincidan con la propiedad. Entonces quiero que partamos de esta última propiedad y, por ejemplo, resolvamos esta. A ver cómo nos va. Transformada inversa de, por ejemplo, 3, vamos a poner 4 sobre s a la 7. Miren, por ejemplo, esto. Transformada inversa de 4 sobre s a la 7. ¿Cómo? ¿A qué será igual? Entonces observen que de entrada no podríamos decir que es 4 factorial, que esté a la 4 o que esté a la 3, porque la transformada de t a la 4 de t a la 3 va a dar distinta a la que está allí. Pero podemos hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que la transformada inversa de 4 sobre s a la 6 más 1. Ahora, ¿por qué lo descompongo como 6 más 1? Porque observen que la propiedad me dice que es n más 1. ¿Sí? Que es n más 1. O sea que a partir de esta descomposición, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? 6, profe. N vale 6. O sea que yo podría pensar en esto. Y voy a ponerlo por aquí en color azul. Yo podría pensar en lo siguiente. La transformada de t a la 6 es 6 factorial sobre s a la 6 más 1. Entonces yo diría, bueno, esto es parecido a esto. ¿Por qué es parecido? Porque el denominador tiene s a la 6 más 1. Pero arriba debe ser 6 factorial. Y yo tengo es 4. Entonces lo que hacemos es simplemente poner 1 sobre 6 factorial, de hecho 4 sobre 6 factorial, transformada inversa de 6 factorial sobre s a la 7. Observen que esto que hicimos es totalmente legal. ¿Por qué es legal? Porque yo podría simplificar este con este. Y ya me queda 4 sobre s a la 7, que es lo que tenía inicialmente. Y observan que eso es totalmente legal. Y observen que esta es esta, sea la 6. Entonces yo puedo decir que esta transformada me queda 4 sobre 6 factorial por t a la 6. Y esa sería mi respuesta. Entonces, esa sería una forma de aplicar la inversa con esta propiedad. Claramente usted la va a adaptar según tenga seno, coseno, seno hiperbólico, etc. ¿Qué tal les pareció ese ejemplo? Bien, profe, está, pues en realidad no está pues tan complejo este ejemplo, ¿no? Este que, pues esa propiedad es como para mí la más sencilla. Sí, de hecho, claro, cada inversa cambia dependiendo del problema como tal. Alejandra, ¿me repite cuál ejercicio tenía? La parte A, me habías dicho. El C, profe. Tienes el C, Sí, listo. señor. Y, bueno, mire que el tuyo, ese C que tienes, se hace precisamente con la propiedad que está acá, precisamente con esta propiedad. Pero el que tienes debes trasladar, o sea que le debes agregar un exponencial, un producto por exponencial en el que tienes. ¿Y Carolina cuál letra tiene? Profe, la
En el caso tuyo, Carolina, debes hacer fracciones parciales. Vamos, por ejemplo, este que hice es muy parecido. Voy a hacerle un pequeño cambio a un pequeño cambio para que yo quiero que Alejandra vea lo que le va a pasar con el de ella. Y enseguida miramos la parte A, porque en ese debe realizar fracciones parciales para descomponer la expresión. Pensemos, por ejemplo, ahora, pensemos, por ejemplo, en este caso, a ver, otro ejemplo. Transformada inversa, por ejemplo, no sé, pongámosle por acá 7 sobre C más 4 elevado a la 4. Pero no le pongamos 4, para que nos quede igual, elevado a la 8, por ejemplo. Observen que es parecido al anterior. La diferencia es que está trasladado S más 4. La pregunta es, ¿ese S más 4 hace que yo multiplique mi respuesta final por un exponencial? Ese exponencial estaría elevado a qué exponente. Porque de entrada observen, yo esto lo puedo escribir como transformada inversa de 7 sobre S más 4 a la 7 más 1. Y parecido al anterior, podemos decir que n vale 7 por este que está aquí. O sea que esto es 7 sobre 7 factorial transformada inversa de 7 factorial sobre S más 4 elevado a la 8. Y observen que el procedimiento es válido porque yo puedo simplificar estos dos factoriales y me queda lo anterior. Y podemos ver que esta inversa es la de E a la 7, perdón, no es E a la 7T, es T a la 7. Obviamente tenemos el 7 y el 7 factorial. Pero esto, como tengo un término que es S más 4, trasladado, esto queda multiplicado por E a la menos 4T. Entonces, eso es lo que le decía Alejandra en el caso del problema que ella tiene, es que se multiplica por la expresión S más 4. Entonces, en el caso de ella, pues tiene el S más... bueno, precisamente lo tiene S más 4. Entonces ya sabe que al final, en su respuesta, lo debe multiplicar por E a la menos 4T. ¿Sí les quedó esa parte clara? Sí, profe, pues la verdad está, pues creí que era más complicado, pero no. No, realmente es sencillo. De hecho, este es un taller que si lo comparamos con los anteriores, es un taller más corto, mucho más corto. Yo creo que se pueden gastar la mitad del tiempo, un poquito más de lo que invirtieron en los pasados. Sin embargo, es bueno estar atento a las fechas de cierre porque ya sabemos el trabajo que implica la presentación de un trabajo. No solamente resolver el problema, sino todo el protocolo que lleva, ¿sí? Que es una introducción, un objetivo, debe ser en PDF. Bueno, pero ustedes saben muy bien toda esa cuestión. Quiero que miremos otro caso particular de inversa, y es uno parecido al que tiene Carolina, y tiene que ver con fracciones parciales. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear la siguiente cuestión. Transformada inversa de S más 6 sobre S más 1. De hecho, voy a poner por aquí S cuadrado más 6. S menos 4 y S menos 3. Pregunta. Dentro de las propiedades conocidas, ¿cuál se podría asemejar para aplicar directamente? Julián, buenas noches. ¿Cómo está?
Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, bien. Bien, sí, señor. ¿Cómo vas con el taller? Pues ahí ya pues lo inicié hasta hoy, pues la verdad estaba ocupado en otras materias y no pude organizarme. Pero ya lo empezaste a trabajar o todavía no. Sí, señor. Ahí ya le estoy haciendo por los laditos y pues hay que ver los videos y pues irle trabajando. ¿Y con qué letra estás? Elegí la C, pues sí, señor. Elegiste la C, listo, muy bien. Es el mismo que Alejandra tiene, ¿cierto? Sí, sí, señor, más o menos. Sí, profe. Muy bien. Ya por aquí precisamente al inicio había tocado hasta el ejemplo anterior como una guía de cómo hacer el problema C. Igual esto queda grabado en YouTube para que lo puedas volver a repetir y puedes revisar lo que se explicó. Y ahora lo que se quiere mostrar es precisamente cómo trabajar un problemita muy similar al que tiene planteado la compañera Carolina. Entonces les preguntaba que qué propiedad se podría aplicar directamente para hacer la inversa que está aquí. A ver, ¿ustedes cuál creen? Si es que la hay. Pues, profe, voy a mirar yo tengo la tablita, porque la verdad sí presente que la tenga. Entonces, Claro, voy a mirar mírala, la tablita. mírala. Claro, para eso es la tabla, para mirarla. Profe, no sé, yo me arriesgo para preguntarle, como que exactamente así no está, pero no hay como que separarlo para hacerlo como con 1 sobre S menos A. Exactamente, no hay directamente ninguna. Lo que se puede hacer es separarlo para aplicar fracciones parciales. Es tomar esta expresión, S cuadrado más 6, sobre S más 1 por S menos 4 por S menos 3. Y como tenemos en el denominador factores lineales, se divide como A sobre S más 1 más B sobre S menos 4 más C sobre S menos 3. Y lo que podemos hacer ahora es pasar todo este denominador a multiplicar a cada uno de los términos del numerador. O sea que esto nos conlleva a que S cuadrado más 6 es igual a A por S menos 4 por S menos 3 más B por S más 1 por S menos 3 más C por S más 1 por S menos 4. Observen que al pasar a multiplicar estoy simplificando directamente los términos. Por ejemplo, este S más 1 lo simplifiqué con este S más 1. Por eso me quedo S menos 4 por S menos 3. Y ahora lo que hacemos, como son términos lineales distintos, no son términos lineales repetidos, podemos trabajar directamente con los ceros de cada uno de los términos. Por ejemplo, la expresión S más 1 vale 0 cuando S es igual a menos 1. Y este S menos 1 lo reemplazamos en toda la expresión. Cambiamos la S por menos 1. Entonces me quedaría menos 1 al cuadrado más 6. Pero al cambiar la S por menos 1, los términos S más 1 se me van a hacer 0, porque me va a quedar menos 1 más 1. Y al ser 0, todo esto se me cancela, se me simplifica, se me vuelve 0. O sea que solo sobrevive el término con la letra A. Va a quedar A por menos 1 menos 4 por menos 1 menos 3. Esto nos quedaría 7 menos 1 al cuadrado 1 más 6, 7
Y aquí nos quedaría menos 5 por menos 4, es decir, 20 positivo. Y nos queda entonces que A es igual a 7/20. Y este es el valor del coeficiente A. De manera similar, hacemos cero los otros términos. Por ejemplo, S menos 4 vale 0. Cuando la S vale 4. Entonces cambiamos 4 en la expresión. En la misma, en la que está aquí abajo, en toda esta expresión. Y eso nos quedaría 4 al cuadrado más 6. Igual. Y todos los términos S menos 4 se nos van a hacer 0. Es decir, este con este. Solamente nos va a quedar sobreviviendo el término con B. Entonces nos va a quedar B que multiplica a 4 más 1 por 4 menos 3. Esto nos quedaría 4 al cuadrado 16, que sería 4 por 4, más 6, 22. Igual a B que multiplica a 5 y 4 menos 3, 1. Por lo tanto, B es igual a 22 quintos. Y ya aquí obtenemos el valor del coeficiente B. Y finalmente, por aquí otro colorcito, cuando la S menos 3, el término S menos 3 vale 0, implica que la S vale 3. Al cambiar la S por 3 en toda esta expresión nuevamente, nos va a quedar 3 al cuadrado más 6. Los términos S menos 3 se nos van a anular, sobreviviendo solamente el de la C. Y nos quedaría entonces C, que multiplica a 3 más 1 y 3 menos 4. Nos quedaría 9 más 6 sería 15, que multiplica 3 más 1, 4, y 3 menos 4 menos 1. Y con esto la C nos valdría o tendría un valor de menos 15 cuartos. De menos 15 cuartos. Y ya con estos tres valores, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Nos queda que esa transformada inversa que planteamos equivale a transformar esta expresión que está aquí. Ya cambiando la A, la B y la C por los valores que nos dio. Por ejemplo, la A nos quedó 7/20 sobre S más 1. La B nos quedó 22 quintos sobre S más 4. Y la C nos dio menos 15 cuartos. Cuidado con confundir ese 5 con una S. Recordemos que en la anterior sesión les comentaba eso, que la S se utiliza por notación matemática y es importante tenerla presente y no confundirla con el número 5. Y ya finalmente esto nos quedaría la transformada inversa de 7/20 sobre S más 1 más la transformada inversa de 22 quintos sobre S más 4 más la transformada a menos, aquí tenemos el signo menos de 15 cuartos sobre S menos 3. Y ya finalmente sacamos las constantes de una propiedad, recordemos, de la transformada inversa. Nos queda 1 sobre S más 1 más 22 quintos, transformada inversa de 1 sobre S más 4
menos 15 cuartos transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Y a ver, ¿cuánto me da la transformada inversa de 1 sobre S más 1? ¿Cuánto vale esa? Carolina, usted que está experta pues, en transformadas. Cuéntame cuánto es la inversa, la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Ay, profe, experta no, pero yo creo que sería 1 sobre S menos 1. ¿Cuál sería la inversa? No daría 1 sobre S menos 1, profe, no sé, pregunta. No, esa no da. Pero tranquila que Alejandra le va a ayudar. Ay, profe, ¿cómo así? Ah, perdón, profe, S menos A. Venga, por ahí noto que alguien me interrumpió la pantalla. Creo que por aquí están compartiendo, quiénes a ver, de pronto eso, o alguien por accidente, no sé si. Ahí pueden ver Sí, la eso. pizarra mía. Yo todavía no, profe. Venga, la cargo nuevamente. Vayan pensando cuál es la transformada de 1 sobre S más 1, la inversa. Profe, 1 sobre S menos A no es. Recuerden que debe quedar en términos de t, porque es la inversa. Allá la pueden ver, mi pizarrita. Sí, señor. Listo. Entonces, esta sería e a la menos t. Ojo, recuerden que esta propiedad, muchachos, la transformada de e a la at es 1 sobre s menos a. Entonces, e a la at es la transformada inversa de 1 sobre s menos a. ¿Sí ven? Ahora, si está negativo, e a la menos at, entonces sería la transformada inversa de 1 sobre s más a. Entonces observen que tenemos más 1. Entonces, como es más 1, queda menos t. Queda menos t. De manera similar, nos queda 22 quintos de e a la menos 4t menos 15 cuartos de e a la 3t. Y esa sería la respuesta de esa transformada inversa. Que vuelvo y repito, es un problema muy similar al que, el que escogió o al que planteó Carolina en el taller. ¿Cómo estamos hasta ahí, muchachos? Profe, Profe, bien. bien, gracias. Yo quiero hacerle una consulta. Claro. Por ejemplo, mi ejercicio tiene, en el numerador tiene 2S. Si es con 2S, es el mismo procedimiento. Igualito, tal cual, igualito. Gracias, Por profe. ejemplo, cuando vas a cambiar un ejemplo, ese vale 1. 1 al cuadrado más 2 por 1. Entonces no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque en el numerador todos los términos que tienes son términos lineales. Entonces se hace un razonamiento igualito al que acabé de hacer con este ejemplo. Igualito. Vamos bien hasta ahí, muchachos. Sí, profe, muy bien. Ah, bueno. Espero que marchemos bien ahí con por este lado. No sé si de pronto Julián o algún compañero tiene alguna pregunta al respecto o vamos a estar bien. No, señor, pues digamos que como me uní tarde, no, y estoy como reconectándome con el tema, entonces pues no me atrevo a preguntar. Yo creo que me toca revisar bien el video pasado y bueno, iniciar a echar lápiz. Una pregunta, ¿se dieron cuenta que les compartió hoy por diferentes medios una información con respecto a la tarea 2? Sí, Sí, profe. señor.
Sí, bueno. En el caso de que la entregó, pues tiene la oportunidad de mejorarla más. En el caso de que no, pues por lo menos de que eso no le quede en cero, pues, porque es una nota que perjudica mucho. Y en el caso de el que la perdió, pues ahí puede recuperar. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, para que hasta el domingo estará habilitado, hasta el domingo en la noche, medianoche, entonces estén muy atentos con eso para que les vaya bien. Les quiero compartir, muchachos, unas propiedades que les van a ser útiles para la solución del problema 3 y el problema 4. ¿Les parece? Sí, Sí, señor. muchas gracias. Sí, señor. Bueno, una sugerencia, muchachos, nuevamente, recuerden participar en los foros, dentro de los tiempos. Muchos de ustedes participan, pero me envían foros el día que la tarea se va a cerrar o un día antes. Ya esos foros pues, yo no los tengo presente como puntos. ¿Sí? Recuerden participar y que yo les retroalimente. Yo todos los días estoy revisando precisamente los foros para ver ustedes quiénes participan. Entonces, yo creo que ya Carolina, como le comentaba al comienzo, participó. También lo hizo Alejandra y creo que en el caso de Julián está pendiente de que lo haga, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ya, pues, digamos que a veces toma uno, pues, otras materias y se da cuenta uno que si hace un punto, por ejemplo, y inicia con las otras, le pierde uno como el hilo. Entonces, por eso a veces se le deja a uno coger la tarde, pero sí, yo creo que ya arranco con esta materia, a ver, pues, hasta dónde le alcanzo a trabajar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, muy atentos con eso, muchachos. Como siempre, voy a hacer aquí una pequeña pausa de un minuto, muchachos, para me colaboren con asistencia. Ya les he explicado muchas veces pues, que es un ítem muy valioso para nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí por el chat les compartí el link. Tómense un minutico para que la hagan y ya regreso para que continuemos entonces con las ayuditas o con los pormenores de cómo trabajar el punto 3 y el punto 4. ¿Listo? Entonces, tómense el minutico y ya vuelvo. Les voy a dejar de compartir un momento la pantalla.
Bueno, listo, muchachos. Continuamos entonces. Gracias por su atención. Me confirman, se logra ver mi pizarra, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, bueno, aquí solamente veo que solamente participaron dos, Alejandra y Julián. Carolina de pronto tuvo problemas para responderlo. Profe, la estoy diligenciando. Ah, listo, Carolina, listo. Entonces termina ahí tranquila. Bueno, entonces les decía, muchachos, que voy a compartirles una propiedad muy importante para tener en cuenta en el problema 3 y el problema 4. Realmente el problema 3 es muy sencillo. Es muy sencillo, de hecho es muy corto. El 4 de pronto es un poco más extenso, pero el 3 es muy cortito. Y tiene que ver con la transformada de la derivada. Y esto nos va a ser útil para poder resolver ecuaciones diferenciales, que es el objetivo que se busca en el problema 4. En el problema 4. Básicamente, bueno, yo les voy a dar un minuto por acá en el taller, les pusimos solamente 2 y 3, bueno, sí. Son las siguientes. Entonces ya sabemos que la transformada de y minúscula de t es y mayúscula de s. Ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Que la transformada de y' de t es igual a s por y mayúscula de s menos y minúscula en 0. Ojo ahí, muchachos, no confundan la y mayúscula y la minúscula, es importante la distinción. Por eso yo una y la hago así y la otra la hago así, para indicar mayúscula y minúscula. Muy bien. La transformada de y doble prima de t es igual a ese cuadrado y de s menos sy de 0 menos y' en 0. Y la transformada de y triple prima de t, la tercera derivada, en este caso es s al cubo y de s menos s cuadrado y de 0 menos s por y prima de 0 menos y doble prima en 0. Entonces, eso es tenerlo en cuenta, muchachos, para el problema 3 y para el problema 4. Entonces, la gran pregunta es, bueno, profe, ¿qué me piden en el problema 3? En el problema 3, básicamente, lo que le piden es aplicar esas propiedades según la derivada que tenga y simplificar. Por ejemplo, vamos a hacer un problema que nos permite ilustrar lo que se quiere buscar con este tipo de planteamientos. Transformar, vamos a ponerlo así, transformar menos 2y doble prima más 4y prima menos 3y. Supongamos que y de 0 vale 1 y que y prima de 0 vale 2. Esas condiciones se las debe dar el problema. Sí, no se preocupen, se las debe dar. Entonces lo que hacemos es aplicar la distributiva de la transformada. Que nos quedaría, ya sabemos que las constantes pueden salir de la transformada.
Entonces, esto se nos convierte en lo siguiente. Menos 2 transformada de y doble prima más 4 transformada de y prima de y prima menos 3 transformada de y. Y aquí comenzamos a aplicar. Por ejemplo, esta, sabemos que es esta. Entonces simplemente reemplazamos. Esto es menos 2 que multiplica a ese cuadrado y de s menos ese y de 0 menos y' en 0 más, vamos a ponerlo por aquí en azulito, más la expresión que está aquí. Entonces nos va a quedar s y de s menos y de 0. Y por acá tenemos la transformada de y, que es y de s. Entonces, menos 3 y de s. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es aplicar la condición. Recordemos que y de 0 vale 1, que sería, por aquí en otro colorcito, este y de 0 vale 1, aplicaría aquí y aplicaría acá. Y este y' de 0 que vale 2, aplicaría acá. Entonces vamos simplemente a reemplazar, nos quedaría menos 2 que multiplica a ese cuadrado y de s menos s por el y de 0, pero y de 0 vale 1. Entonces simplemente nos quedaría s menos y' de 0 que vale 2 más 4 que multiplica a ese y de s menos y de 0, pero y de 0 vale 1 menos 3 y de s. Aplicamos la distributiva. Y nos quedaría menos 2 s cuadrado y de s más 2s más 4. Multiplicamos este por este por este y este por este. Más 4 s y de s menos 4. Este por este y este por este. Menos 3y de s. Y finalmente vamos a agrupar términos semejantes que tendríamos los y de s, o sea, por aquí, por acá y por acá. Entonces nos quedaría y de s factor común que multiplica a menos 2s cuadrado más 4s menos 3. Ya tendríamos entonces los términos con s, que serían nos quedaría más 2s y observen que los términos independientes serían más 4 y menos 4, que se nos anulan. Y esa sería la respuesta. Ahí termina el ejercicio, o sea, lo deben dejar hasta ahí. ¿Qué tal les pareció ese?
Sí, yo creo que este está más llevadero, sino que ahorita me perdí en la S se parece al 5 lo que su merced decía la vez pasada y de dónde salió ese 25 y yo decía, pero ¿sería que lo elevó de una vez o qué fue lo que pasó ahí? Pero ya después me organicé. Claro, claro, tener presente eso, no confundir. Profe, le hago una consulta. Sí, claro. En este puede suceder como sucedía en ecuaciones diferenciales, que puede faltar el término en Y o que puede faltar, sí, que puede faltar el último término en Y. Correcto, claro que sí, claro que sí. No Y tiene al que estar final pueda tener un número, o sea, una totalmente. constante sola sin, No, sin, en este caso no. No puede estar la constante sola. No puede estar. De hecho, si usted observa los planteados en el 3 y en el 4, ninguna constante se encuentra sola. Como mínimo está acompañada de la Y. Como mínimo. gracias, profe. Listo, muy bien. Entonces, sí, la mecánica del punto 3, muchachos, es básicamente esta. Ese es pues como el fuerte para hacer allí. Ahora, aquí con esto estamos preparando un terreno muy importante para la solución del punto 4. Porque observen que esta expresión, muchachos, esa expresión que está aquí, de coloreo en azul, no posee un igual. O sea, observen que esto no es una ecuación como tal. ¿Sí ven? No es una ecuación, es simplemente una expresión que no está igualada con nada. Si vamos al punto 4, ya nos piden resolver una ecuación. Yo creo que la mejor manera de comprender cómo se resuelve es resolviendo una. Entonces vamos a hacer eso, vamos a resolver una ecuación diferencial que nos permita comprender la idea. En el punto 4, ¿les parece? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a cambiar por aquí la paginita, vamos a ver, y voy a plantear un problema que les va a servir como guía independientemente del numeral que ustedes en este momento hayan seleccionado o hayan elegido para resolver el problema. Vamos a ver por acá una ecuación bien interesante que nos permita eh, aplicar toda esta cuestión. Estoy precisamente mirando las que les planteé para tomar algo muy parecido, ¿sí? que sirva precisamente de una buena guía para darle solución al problema como tal. Regálame un segundito, yo por acá reviso para que hablemos el mismo idioma en esta solución de ejercicio. Profe, yo tenía una pregunta que pues revisando los ejercicios, aquí ya no es normal que aparezcan las funciones trigonométricas, solo básicamente es números. A ver, de que pueden aparecer es posible, sí es probable, pero depende del planteamiento, ¿cierto? Pues de lo que ustedes tienen, en el punto 4, por ejemplo, desaparecen prácticamente todas. Eh, y es verdad lo que dice, pero no es tanto porque no se requieran, sino que el planteamiento que se hizo no, no lo incluyó. ¿Sí? Me refiero pues como a esa parte, Ah, ok. ¿sí? Como esa parte. Pero es posible pues sí pase, de que sí pase eso. ¿Sí? Sí es posible. Entonces, por ejemplo, voy a plantear por aquí una ecuación, no sé, por ejemplo esta, a ver, ejemplo, y doble prima menos 3y prima
más 2y igual a 2e a la menos t. Con y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 0. Recordemos que el objetivo acá es resolver esta ecuación aplicando transformada de Laplace. ¿Sí? Aplicando transformada de Laplace. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque se puede resolver aplicando coeficientes indeterminados. ¿Sí? Se podría resolver por ese lado. Y es algo parecido, vuelvo y repito, a lo que planteábamos en el anterior caso. Entonces, lo primero que hacemos para resolver esta ecuación es tomar transformada de Laplace en ambos lados. Es decir, nos va a quedar transformada de Laplace de y' menos 3y' más 2y igual a la transformada de Laplace de 2e a la menos t. Observen que la expresión de la izquierda es parecida a lo que estábamos trabajando en el problema 3. Aplicamos la distributiva. Esto nos queda la transformada de Laplace de y', sacamos el menos 3, más, sacamos el 2, igual a 2, la transformada de a la menos t. Ahora aplicamos las formulitas que les comentaba hace unos instantes. La transformada de 2y' es s cuadrado y de s. Aquí no hay ningún 5, para que estemos atentos con eso, no nos confundamos. Menos 3. Bueno, menos s y de 0 menos y' en 0. Todo esto es la transformada de y', la misma fórmula que les compartí hace un instante. Menos 3 que multiplica la transformada de y', que esta viene siendo sy de s menos y de 0. Más esta, que es y mayúscula de s. Y esto nos queda igual a 2, y sabemos que la transformada de e a la menos t es 1 sobre s más 1. Ahora, tengamos presente algo, muchachos, para que de pronto no nos desviemos con la idea o con el objetivo de la solución de la ecuación. ¿Qué es resolver la ecuación? Cuando a usted le preguntan, resuelva esta ecuación, ¿qué le están pidiendo? Resolver esta ecuación es hallar y de t. O sea, la función que hace que esto sea una solución de la ecuación. Y y de t es la transformada inversa de y de s. Y observen que los y de s, este y de s que está aquí, aparece por aquí. Claro, por ahí. Y de s. Entonces lo que debemos hacer es, de esa expresión última que tenemos, despejar y de s. Y luego hacerle la inversa. Y esa inversa nos va a dar la solución y de t. Que eso es lo que nos están pidiendo. Precisamente cuando nos preguntan, resuelva la ecuación, nos están pidiendo es halle y de t.
Bueno, y aquí, muchachos, aplicamos las condiciones que nos dan. Ustedes ven que y de 0 vale 1. Eso lo aplicamos acá y acá. Y tenemos que y' de 0 vale 0. Esos valores se los da directamente el problema. Usted no los tiene que poner, no se los tiene que inventar. Se los da el problema. Entonces nos queda S cuadrado y de S menos S y de 0. Pero es que y de 0 vale 1. Entonces nos va a quedar menos S menos y' de 0 que vale 0. Menos 3 que multiplica a S y de S menos y de 0 que vale 1 más 2y mayúscula de S igual a 2 sobre S más 1. Esto nos queda entonces S cuadrado y de S menos S. Recuerden que no hay ningún 5 por ahí, muchachos, para que no se confundan. Menos 3S y de S más 3. Se multiplica este por este y este por este. Más 2y de S igual a 2 sobre S más 1. Y aquí agrupamos los y de S, que serían este, junto con este, junto con este. Se puede sacar factor común. Y eso multiplica a S cuadrado menos 3S más 2. Igual. Y este término menos S y más 3 los paso para el otro lado de la expresión, quedándome más S menos 3. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora bien, recordemos que la idea es despejar y mayúscula de S. Ya lo vamos a hacer. Vamos a operar esta expresión. Vamos a operarla. Miren, aquí podemos sacar como un denominador S más 1. Y por aquí nos queda entonces 2 más S por S más 1 menos 3 por S más 1. Que simplificando, voy a hacerlo por acá arribita para que nos quede ordenada la solución. Continúo por aquí arribita, muchachos. Esto nos queda y de S que multiplica ese cuadrado menos 3S más 2 igual a 2. Aquí hacemos la distributiva S por S y S por 1 y acá menos 3 por S y menos 3 por 1. Y finalmente nos queda que y de S aquí es igual. Entonces nos quedaría S cuadrado. Podemos sumar estos dos, S menos 3S, para que nos quede menos 2S. Y 2 con menos 3 nos quedaría menos 1. Y lo que multiplica y de S lo pasamos a dividir. Hola. Recuerden que esto no es un 35, esto es una S. Ah, profe, una preguntita ahí Sí.
pasaste pues la ecuación ahí arriba, 2 más s a la 2 más 5, todo eso no iba dividido sobre s Sí, más ya 1. le iba a poner. Sí, correcto, correcto. Ese más Ah, uno, bueno, sí. Correcto. Por aquí ya lo estoy agregando. Sí. Estaba mirando que me hacía falta ese terminito, sí. Correcto. Y observen que este término, el s cuadrado menos 3s más 2, se puede factorizar. Quedaría s cuadrado sobre, eso se podría factorizar como s más 1 por s menos 2. A ver, sería s menos, dos números que multiplicados den 2 y que sumados den 3. Sería fácil, 2 y 1. Entonces nos quedaría s menos 2, s menos 1 y s más 1. Y recordemos lo que estaba por aquí arriba, donde dice hallar y de t. O sea que y de t, que es la solución de la ecuación, es la transformada inversa de s cuadrado menos 2s menos 1 sobre, a poner en este orden, pues eso es lo mismo, s más 1 por s menos 2 por s menos 1. Hacer esta inversa implica hallar la solución de la ecuación. Ya la vamos a hacer. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Muy complicado o ya con lo que hemos hecho se ve un poco más trabajable? Sí, yo creo que ya es un tema de estar concentrados pues en lo que uno está haciendo, porque siempre pues hay que hacer distributivas y bueno. Sí, 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 mucha cosita. Y a esa expresión, la inversa, o sea, al término s cuadrado menos 2s menos 1 sobre s más 1 por s menos 2 por s menos 1, vamos a hacerle fracciones parciales, parecido a lo que hicimos en el problema anterior. Vamos a hacerle eso porque no hay ninguna fórmula directa que nos permita resolver esa transformada. Entonces voy a cambiar de página y voy a tomar la expresión s cuadrado menos 2s menos 1, así era, ¿cierto? Sí, correcto. Sobre s más 1 por s menos 2 por s menos 1. Y como tenemos en el denominador términos lineales, esto nos queda como a sobre s más 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s menos 1. Algo parecido al anterior, pasamos todo el denominador a multiplicar arriba. Y eso nos va a quedar S2 menos 2S menos 1 igual a que multiplica a S menos 2 por S menos 1 más B que multiplica a S más 1 por S menos 1 más C que multiplica a S más 1 por S menos 2. Y buscamos los ceros de cada factor. Pues, por ejemplo, S más 1 vale 0, implica que S vale menos 1. Este es igual a menos 1, lo cambiamos donde haya S. Menos 1 cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 1. Y lo que tenga S más 1, pues nos va a quedar 0, porque sería menos 1 más 1. Es decir, este
con este. Solo sobrevive el término con A, que sería A por menos 1 menos 2 y menos 1 menos 1. Esto nos quedaría 1 más 2 menos 1 igual a que multiplica menos 3 por menos 2. Lo de la izquierda nos queda 2 y lo de la derecha nos da 6A. O sea que A sería 2/6. Que al simplificar nos quedaría 1/3. Y ya encontramos el valor de A. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, observen que es parecido, muchachos, a lo que les comentaba del ejemplo anterior que se resolvió. Ahora, si el término que es 0 no es el S más 1, sino el S menos 2, quiere decir que la S vale 2. Se nos va a quedar 2 a la 2 menos 2 por 2 menos 1. Y lo que tenga S más 2, S menos 2 va a ser 0, que sería el A y el C. Solamente nos sobrevive el B. 2 más 1 y 2 menos 1. Esto nos quedaría 4 menos 4 menos 1. Aquí es 3 y aquí es 1. Entonces nos quedaría menos 1 igual a 3B. Y con eso tenemos que la B es igual a menos 1/3. Y ya finalmente nos falta encontrar la C, que sería simplemente haciendo S menos 1 igual a 0 y por tanto S vale 1. Cambiamos todas las S por 1, entonces nos quedaría 1 cuadrado menos 2 por 1 menos 1. Y lo que tenga S menos 1 va a ser 0. Quiere decir que solamente nos va a sobrevivir el término en C. Es decir, sería 1 más 1 y 1 menos 2. Esto nos quedaría 1 menos 2 menos 1 igual a C, que multiplica a 2 por menos 1. Y esto nos quedaría menos 2 igual a menos 2C. Y por tanto, la C vale 1. La C vale 1. Y ahí ya encontramos los tres valores o los valores de A, B y C. O sea que ya podemos decir que Y de T es la transformada inversa. Teníamos A sobre S más 1 y A nos dio 1/3. Tenemos B sobre S menos 2, que nos dio 1/3 negativo. Y tenemos la C, que nos dio 1. Aplicamos distributiva, que sería 1/3, transformada inversa de 1, menos 1/3, transformada inversa de 1, más transformada inversa de 1. Y aquí estamos de acuerdo, o comparto lo que Julián decía, pues porque
casi que todas las soluciones, o yo diría que todas, son en términos de la función exponencial, y no de seno, ni coseno, nada de eso. Entonces nos queda que y de t, la de 1 sobre s más 1, es e a la menos t. La de 1 sobre s menos 2, e a la 2t. Y la de 1 sobre s menos 1 es e a la t. Y estos muchachos que estamos aquí observando es ni más ni menos que la solución de la ecuación diferencial. Ahí termina el problema. Ahí termina. ¿Qué tal les pareció? Profe, ese es más manejable. Sí, sí, está trabajable, está muy trabajable. ¿Sí? Es decir, aquí tienen, muchachos, una guía muy importante de cómo pueden abordar el problema 3 y el problema 4. Mire que cada uno va alimentando el que sigue. Para el 4 se requiere lo de la 2, que son las inversas, y lo de la 3, que son la manera de distribuir las derivadas. Por eso les decía, este es un taller que en mi concepto es un taller muy práctico, es menos extenso que los otros, pero hay que desarrollarlos bien, explicar bien cada pasito, hacerlo con calma y bien escrito. Entonces yo creo que aquí, muchachos, vuelvo y repito, tienen un suministro muy importante para que se apoyen. Igual como siempre les he dicho, en los foros participen y me cuentan y me escriben. Sí, es otra manera de comunicarnos que tenemos. Entonces, no sé, muchachos, qué preguntas, inquietudes tengan para ir terminando o se van con la idea clara de lo que deben hacer. Sí, Sí, señor. Yo lo que creo es que sí hay que, pues, ya con papel en mano y lápiz y ir pues repasando el video que ha sido, pues, personalmente mi herramienta. Y ya uno se va acordando un poquito más y pues le va dando uno más ideas, por así decirlo. Sí, sí, claro, es importante lo que Julián aporta. Y aparte del video, pues tienen también mi apoyo, ¿cierto? Cualquier inquietud que tengan, no duden en escribirme para poder ir resolviendo las inquietudes que se les presenten. No sé, Carolina, Alejandra, ¿alguna inquietud final? no, no, señor, ninguna. Pues en realidad todo está muy claro, solo es hacer pues el ítem que elegimos y ya, pero en realidad está claro. Listo, aprovechen ese fin de semana para que adelanten bastante, compartan al foro lo que les he dicho, las inquietudes, mándenlas, escríbanlas y estamos atentos para que logren resolver de manera óptima el taller. Listo, muchachos. Sí, profe, gracias. Sí, señor. Listo, muchachos. Muchas Entonces, para gracias. todos, una buena noche. Fue con mucho gusto. Que descansen y estén atentos para un próximo encuentro.